un agujero negro y que pues hasta ahora no han podido como encontrar qué hay dentro de un agujero negro, creo. Eso, muy bien. ¿Por qué sabes sobre los agujeros negros? O sea, ¿sabes alguito? ¿Sabes algo? Digamos que hay personas que eso que acabas de decir no lo podrían haber dicho. Por qué sabes sobre eso? ¿Por qué sabes? Cuéntame. Pues, si les soy sincera, Ajá. un día estaba mirando un libro que se Okay. llama, se me olvidó, El libro de Hawking. El Ok. universo entre tus manos. Y Wow. me leí como un capítulo porque pues a mi sobrina es a la que le gusta todo el tema de la astronomía y todo eso. Ok, ok. Entonces me leí el capítulo y allí hablaba algo así sobre el tema de los agujeros negros. Entonces cuando yo lo vi, yo dije, me pareció bonito y fue como para enviárselo a ella. Pero pues de ahí no es que haya investigado más. Ah, vale, vale. Sí, listo. Bueno, de todas maneras, vale. Lo que tú sabes, lo sabes porque tuviste curiosidad en algún momento sobre Sí. ese tema, bueno, gracias, Judy. Vale, entonces ya tu opinión ahí fue muy importante. Gracias. Digamos que la física en general lo que busca de alguna manera es estudiar el mundo en el que vivimos. Digamos, desde un punto de vista técnico, cómo funciona el mundo en el que vivimos. Digamos, por qué las cosas se mueven de la forma en que lo hacen. Eh, ¿Para qué sirve eso? Sirve para dos cosas. Si entendemos cómo funciona el mundo en que vivimos, podemos ponerlo a nuestro favor. Digamos que esa es como la principal característica. Digamos, hacer de nuestras vidas un lugar más sencillo porque entendemos las cosas. Entonces, digamos que eh, si sabemos sobre física, podemos entender, digamos, por qué se mueven las cosas. Entonces, si entendemos por qué se mueven las cosas, podemos construir medios de transporte que cada vez sean más rápidos, que cada vez sean más eficientes. No sé si ustedes saben que en Europa existen trenes que no tocan el suelo. ¿Mm? Es como si estuvieran volando. Literalmente, desde un punto de vista semántico, están volando. O sea, no tienen, exacto, tienen fenómenos electromagnéticos allí. No están tocando el suelo para absolutamente nada. Entonces, efectivamente, digamos que a través de ese conocimiento, el ser humano ha podido aumentar, digamos, su tecnología para volverse, digamos, muy autosuficiente, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que Judy ahorita me respondió, no, es que sirve, digamos, me dio curiosidad leerlo sobre los agujeros negros. Bueno, los agujeros negros son un tema muy interesante, porque los agujeros negros son una estrella que parecida a nuestro Sol, pero mucho más grande, llegó un momento en el que se murió, digamos, y se contrajo. Esa contracción hace que quede un punto en el espacio que atrae a todo lo que está a su alrededor. Entonces, ese punto en el espacio hace que se absorba todo lo que está allí hacia adentro. ¿De acuerdo? Es como si ese punto fuera una aspiradora inmensamente grande que no deja escapar absolutamente nada. Todo lo atrae, todo se siente atraído hacia ese punto. Entonces, efectivamente, como dice Judy, es un, En esos momentos, en esos es un, momentos, en eso. Entonces, efectivamente, como dice Judy, no se conoce qué hay dentro del agujero negro, ¿vale? No se conoce qué hay dentro del agujero negro y es uno de los misterios grandes del mundo. Buenas noches, Luz Andrea. Eh, es un misterio, digamos que demasiado grande, entonces la física, de alguna manera, nos lleva a entender el mundo en el que vivimos y nos desvela muchos misterios. Por lo menos uno cree que los misterios de la vida son
¿Será que existen los fantasmas? ¿Será que existe, no sé, los alienígenas que han venido, dónde están? Y ese tipo de cosas son misterios, por supuesto. Pero el mundo en el que vivimos no tenemos necesidad de irnos tan lejos para llegar a otro tipo de misterios que son muy importantes. Entonces, sí, estamos hablando de física, Luz Andrea, porque ya empezamos el nuevo módulo, ya el tema de matemáticas ya lo terminamos, y entonces vamos a empezar el módulo de física, que tiene que ver con cómo funciona el mundo en el que vivimos. Eso es lo que estudia la física. Entonces les voy a compartir pantalla. Digamos que aquí ya está la presentación. Vamos a ver nuestra primera clase de física. Entonces, ya como les dije, la física es la ciencia que estudia cómo interactúan los cuerpos, y cómo eso da lugar a fenómenos naturales. Entonces, digamos que, o sea, eso es lo que la hace interesante en su raíz. El hecho de que, en teoría se cree que si, digamos, el mundo está conformado por átomos, eso se cree, a la vez los átomos están conformados por electrones, por protones, por neutrones, y entonces, si entendemos cómo funcionan los electrones, cómo se atrae un electrón con otro electrón, aunque esos no se atraen, digamos, pero qué tipo de fuerzas hay entre los electrones, qué tipo de interacciones hay. Si entendemos eso, podríamos describir el mundo completo en el que vivimos. Entonces la idea básicamente es esa. Por lo menos una cuestión es que el ser humano, a medida que crece y a medida que nos hacemos más viejos, digamos, tenemos como una tendencia a que nuestra imaginación se va como acabando. Si uno ve un niño, un bebé o un niño de 5 o 6 años, es una persona que tiene curiosidad por todo, por absolutamente todo. Es una persona que tiene curiosidad eh, por saber, digamos, ve un espejo y dice, ¿por qué me veo allí? ¿Por qué esa persona está ahí detrás? O ve el cielo y dice, hola, ¿y por qué hay noches que son azules? Perdón, hay atardeceres azules y hay atardeceres amarillos. Digamos que uno de adulto, uno se vuelve una persona muy simple de alguna manera, porque uno dice, no, es que el cielo es azul, el cielo es amarillo, porque sí, porque eso es así, y ya, y le dice al niño, no pregunte bobadas. Pero realmente no, realmente el niño eh, tiene esta curiosidad por saber, y el niño cree y piensa que hay explicaciones detrás de todas sus preguntas. Y efectivamente las hay. Lo que pasa es que, pues no todas las personas elegimos una carrera en la que las preguntas se puedan estudiar, pero efectivamente las hay. Y digamos que la misión de esta clase es un poco darles a conocer que ese mundo existe, el mundo en el que se describen las cosas. Entonces, en este caso tenemos lo que vamos a estudiar para el ICFES son 4 temas grandes, digamos. El tema de mecánica, que es el tema que se encarga de estudiar el movimiento de las cosas, por qué las cosas se mueven, cómo se mueven, qué trayectorias tienen en el espacio. Ese es el tema de mecánica. El tema de ondas, entonces primero habría que analizar qué es una onda. Una onda, como lo esperamos ver más adelante, es una interacción que se transmite en el espacio. Por darles un ejemplo, muchachos, los celulares funcionan a través de ondas electromagnéticas, como estaban hablando ahora en el chat. Hoy en día está muy de moda el tema de las antenas 5G, ¿no? Y las antenas 5G
son un nuevo tipo de onda electromagnética, ¿de acuerdo? Que también se transmite a través del espacio. A la gente le está dando mucho miedo lo de las frecuencias, ¿no? Dicen que las frecuencias de las ondas de las antenas 5G van a ser perjudiciales para la salud. Pero resulta que los físicos y los científicos y las personas que estudian sobre estas cosas han descubierto que las frecuencias de estas ondas de antenas 5G realmente no tienen el efecto que están diciendo en las personas, no lo tienen, ¿sí? Digamos que la frecuencia a la cual se mueven las ondas tiene la misma naturaleza de las frecuencias de la luz solar. Entonces, efectivamente, allí hay como unos desentendimientos de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas normalmente no saben sobre estas cosas y digamos que las personas suelen hablar por lo que escuchan, ¿de acuerdo? Pero digamos que lo que yo les quiero hablar sobre esto es que ustedes tienen que resolver un examen. El examen que ustedes tienen que resolver es para validar el bachillerato. Este examen, ¿cómo se resuelve? Este examen se resuelve razonando, digamos. Les dan unos argumentos y ustedes a partir de ese argumento tienen que razonar la posible respuesta que tiene la pregunta. La física es sobre eso. Es sobre analizar el mundo en el que vivimos. Es sobre no darlo todo por sentado, sino que preguntarnos todo. Por lo menos, muchachos, miren, yo les digo a ustedes, yo sé que hay profesores que se enojan o que no les gusta que la gente les pregunte. Que hay, que este sí que pregunta, que este por qué pregunta tanto. No sé por qué será, pero en la rama de la física, digamos, yo soy físico, ya les he dicho varias veces, los científicos amamos las preguntas, porque las preguntas nos llevan a cosas que podemos, digamos, entender más a profundidad las cosas. A mí me encanta que ustedes, o me encantaría que ustedes todo el tiempo hicieran preguntas, todo el tiempo dijeran esto porque es así, esto porque es así. De hecho, algunas personas lo hacen y eso está muy bien. Créanme que a mí no me molesta en ningún momento que hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Porque efectivamente esta clase es para ustedes, ¿sí? Digamos que esas cosas que yo les estoy explicando aquí, yo ya las vi hace mucho tiempo, yo ya las conozco perfectamente. Esta clase es para que ustedes aprendan algo sobre lo que se dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? Cuestionen, muchachos, cuestionen, no se queden con lo primero que les den. No se queden con que si les dicen que lo de 5G, entonces sí, lo de 5G. Que si les dicen, ahorita con esto del coronavirus, se han sacado una cantidad de mitos y una cantidad de cosas, pero una cosa terrible, pues, o sea, yo me quedo aterrado de todas las cosas que están diciendo, que muchas de ellas no tienen fundamentos. Sinceramente, a veces no entiendo por qué lo hacen. Bueno, sí sé que hay fines económicos detrás de ese tipo de campañas, pero me parece algo bastante delicado. Bueno, estoy saliendo un poquito del tema. Termodinámica. Termodinámica es el fenómeno que se da cuando dos cuerpos que tienen diferente temperatura interactúan uno con el otro. Digamos, efectos termodinámicos son los que podemos ver cuando cocinamos. Digamos, tenemos una olla, ¿cierto? ¿Cómo cocinamos? Una olla de metal. Le colocamos el arroz adentro, le echamos agua y le prendemos candela por debajo. Esa candela le transmite energía al agua y al arroz. El arroz se calienta y el agua empieza a subir su temperatura hasta un punto en el que se empieza casi que a evaporar. ¿De acuerdo? Entonces digamos que nosotros conocemos
por nuestro mundo cotidiano, porque ya hemos vivido, conocemos cosas sobre física, sin necesidad ni siquiera de haber tocado nunca un cuaderno o un libro que nos diga nada sobre eso. Pero nuestra propia intuición ya nos hace seres que nos hace razonar de esta manera. Les cuento una cosa que a mí me da pena, digamos, una vergüenza que yo tuve. Cuando tenía como 8 años o 7 años, no recuerdo, a mí me pidieron que ayudara a calentar una comida. Y yo no sabía, digamos que un niño no tiene mucha intuición sobre esas cosas. Yo cogí la olla de plástico como estaba y la puse en el fuego. Evidentemente eso no terminó muy bien, pero fíjense que uno, a medida que va creciendo, uno entiende que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. E intrínsecamente uno se va dando cuenta qué materiales aguantan la temperatura alta y qué materiales no. Entonces, por eso les digo, todo en la vida es un aprendizaje y hay muchas cosas que uno ya conoce, hay muchas cosas que uno sabe sin, digamos, pasar por un colegio o una enseñanza técnica, digamos. Entonces, tenemos eso, termodinámica. Electricidad, pues electricidad sí, ustedes se la encuentran por donde quieran. Electricidad la tienen en la pantalla en la que me están viendo en este momento. Electricidad hay en todos los instrumentos en los que nos movemos en nuestro día a día. Entonces, eso también es otro tema que vamos a estudiar aquí en esta clase. La mecánica, la mecánica se divide en 3 partes, digamos: cinemática, dinámica y energías. Y hoy vamos a empezar con la parte cinemática. Cinemática viene del griego, no sé, kinein, que significa mover o desplazar. Y es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos, sin considerar las fuerzas que lo originan, las causas que lo originan. ¿Ok? Se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Entonces la mecánica es la rama que estudia el movimiento de los objetos. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, el movimiento de los objetos. Para eso necesitamos 2 conceptos claves. Un concepto es el concepto de posición. La posición es lo que nos permite saber dónde se encuentra algo o dónde estaba. Entonces, básicamente la idea intuitiva de posición es que ustedes sepan dónde se encuentran. ¿De acuerdo? El tiempo es algo que permite saber cuánto se demoró algo en suceder. Entonces, digamos que yo les digo a ustedes, o alguien está en su casa, ¿no? Entonces, si alguien les dice, voy a verme en la televisión un video de reggaetón, lo que sea, ustedes saben que esa persona se va a demorar unos 3 minutos, 4 minutos, ¿cierto? Si les dice que se van a ver la película del Titanic, se va a demorar más de 3 horas. Entonces, digamos que el tiempo es algo que permite saber medianamente cuánto tarda algo en suceder. Entonces, miremos a ver algo sobre definiciones. Digamos, la posición aparece muchas veces denotada ok, denme un segundo que se me desconectó esta cosa. La conecto de nuevo. Ahí está conectada. Listo. Entonces, la posición se escribe con la letra X. Entonces, cuando les coloquen X,
es la posición de un objeto. Primero, vamos a trabajar problemas de objetos moviéndose en una línea. Es como si el mundo fuera una línea. La línea tiene un punto que es el 0, un punto, el que sigue sería 1, 2, 3, 4, así. Y a la izquierda del 0 está menos 1, menos 2, menos 3. Listo. Entonces, la posición se escribe con la letra X. La X denota la posición. Entonces, digamos que tenemos, a ver, tenemos aquí a una persona. Le vamos a llamar a esta persona, llamémosle Eduardo. Entonces, tenemos a Eduardo aquí. ¿Listo? Entonces, si alguien pregunta, digamos que alguien preguntara, ¿cuál es la posición de Eduardo? Tendríamos que tener un punto de referencia. Para esto, tenemos que tener un punto de referencia. ¿Quién es el punto de referencia? El punto de referencia es este punto que está acá. El 0 es lo que yo llamo el punto de referencia, porque yo empiezo a contar desde ahí. Entonces, la posición de Eduardo, en este caso, es 2. Entonces yo digo que X para Eduardo es igual a 2. Ahora, yo digo, ¿2 qué? 2 zapatos, 2 años, 2 días, 2 qué. Como estoy hablando de posición, la respuesta es que la posición de Eduardo la doy en unas unidades. Siempre debo hablar de unidades, siempre debo decir unidades. Las unidades para escribir la posición son los metros. ¿De acuerdo? ¿Qué es un metro? ¿Alguno sabe qué es un metro? Esa es otra pregunta buena. ¿Qué es un metro? Diga, contéstenme ustedes ahí qué es un metro. $100 centímetros, bueno, pero igual estás diciendo centímetros, estás basándote también en otra unidad que se deriva del metro. Pero, ¿qué es un metro? ¿Cómo se definió un metro por primera vez? Resulta, muchachos, una unidad coherente de longitud. Uy, qué buen léxico el que tiene Lucía. Sí, eso es correcto, es una unidad de longitud. Pero un metro es simplemente, yo necesito medir cosas. Necesito decir qué tan alto es esta persona comparada con esta otra persona. Entonces necesito dar un patrón de referencia. Un patrón que todos nos identifiquemos con él. Entonces, digamos que yo coloco lo siguiente, yo digo metro, patrón de medida. Miren esta imagen que les voy a mostrar. Miren esta imagen que les voy a mostrar. Esto, señores, lo que están viendo en este momento, es la primera figura que se estableció para darle un patrón
al metro. ¿Ok? Entonces digamos que simplemente alguien en algún momento cogió esa barra pertenecía a un ferrocarril en Francia y dijeron, de ahora en adelante esto va a ser 1 metro. El tamaño de eso es 1 metro. Esa es la forma como se estableció por primera vez lo que era 1 metro. Entonces digamos que esta persona, Eduardo, la manera correcta de decir la posición en la que él está es x igual a 2 metros. Si yo se les digo 2 metros a secas, eso no tiene sentido, porque 2 metros y la distancia, ¿cómo la definieron? No, o sea, nosotros sabemos que entre una persona y otra, ¿cierto? Hay una distancia que es la concepción de cuánto espacio hay entre esa persona y yo, o entre un objeto y otro, ¿cierto? Entonces digamos que la distancia es una manera de medir el espacio que hay entre dos puntos. Lo que pasa es que esa medida tenía que darse en algún tipo de unidad. Y las unidades, pues, se inventaron de esta manera. Digamos, para la posición se definieron que era en metros. Igual ahorita en 10 minutos estamos hablando sobre distancia. Entonces, estamos hablando de 2 metros, pero cuando yo digo 2 metros, estoy diciendo 2 metros respecto al origen. O sea, hay 2 metros desde el origen hasta donde está Eduardo. Entonces, esto es la concepción de posición. Sin embargo, muchachos, no solamente existen los metros. Si ustedes se van a Estados Unidos, se van a dar cuenta que en Estados Unidos no manejan los metros. ¿Alguno sabe en Estados Unidos qué manejan? En Estados Unidos no manejan metros. En Estados Unidos manejan otras unidades que son las millas, exacto. Que son las millas. César, hola. ¿Tú eres el mismo César de los sábados, ¿sí o no? También se manejan pies, exacto. Millas, pies. Lo que pasa es que en el sistema, en Estados Unidos, no quisieron adaptarse al sistema internacional. Si ustedes se van a China, si se van a España, si se van a Alemania, a Noruega, van a trabajar con metros. Siempre va a ser metros. Pero en Estados Unidos y en Inglaterra siguen manejando, por una cuestión casi que de orgullo, lo que son las millas y los pies. Entonces, tenemos eso que está ahí. Ahora, el tiempo, ¿cómo lo medimos? El tiempo se mide en otras unidades que son los segundos. Esas son las unidades internacionales para el tiempo. Se llaman unidades internacionales. ¿Cierto? A veces hay problemas en física en los que ustedes deben hacer conversión de unidades. Entonces miremos de una vez cómo se hace esa parte para que no se queden tan... Vamos a empezar de una vez a hacer cálculos. Vamos a hacer conversiones. Conversión de unidades. Digamos que alguien les pregunta a ustedes lo siguiente. Digamos que alguien les pregunta a ustedes... alguien le hace esta pregunta. ¿Cuántos segundos hay en 3 horas?
¿Sabrían contestarla? Algunos sí, de pronto, algunos no. ¿Alguien sabe contestar la pregunta? ¿Cuántos segundos hay en 3 horas? Luz Andrea Delgado pone 10.800 segundos. ¿Cómo? Esa es la respuesta correcta. ¿Cómo lo supiste? Ah, bueno, hay unos que sí saben cómo contarlo así rápidamente. 10.800. ¿Cómo supieron? Cuéntenme. ¿Por qué saben que una hora tiene 10.800 segundos? Que 3 horas, perdón. Que 3 horas tienen 10.800 segundos. Bueno, Hola, profe. hola, William. Sí, con William. Cuéntame, William, ¿cómo supiste que 3 horas? Porque se coge los 60 minutos, Ajá. se multiplica por 60 segundos que tiene cada segundo. Que tiene cada minuto. Eso por cada minuto. Eso sí. Ajá. Entonces, ¿Y eso te da? ¿Y eso cuánto te da? 60 por 60 me da 3600 segundos. 3.600 segundos sería el tiempo los segundos que hay en En cuánto. una hora. En una hora. Y entonces, entonces en 3 horas habría que, 10.800. muy bien, habría que multiplicar por 3. Perfecto. Y Luz Andrea Delgado también lo hizo así. Digamos que hoy en día eso se puede hacer mucho más fácil porque Google tiene posibilidades de hacer eso. Digamos, si uno realmente tiene que hacerlo rápidamente, uno podría simplemente darle así, conversión de horas a segundos, hay que colocar un 3 y básicamente saldría la respuesta de una vez. Pero, ¿cómo lo harían ustedes en el ICFES? Exacto, ¿cómo lo harían ustedes en el ICFES? En el ICFES seguramente en alguna pregunta van a tener que hacer una conversión. Entonces, lo que uno hace es, primero, convierte de horas a minutos. ¿Cómo se convierte primero de horas a minutos? Uno sabe que una hora tiene 60 minutos. Entonces todos sabemos eso, una hora tiene 60 minutos. Entonces queremos saber cuánto son 3 horas. Evidentemente sería multiplicar por 60, pero digamos, un procedimiento matemático para hacerlo es que decimos 3 horas y colocamos aquí una fracción. La fracción que vamos a colocar va a tener estas dos cantidades. Una hora la vamos a colocar abajo, una hora la vamos a colocar abajo y arriba vamos a colocar 60 minutos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí que estoy colocando, la cantidad de arriba es igual a la cantidad de abajo, o sea, aquí estoy multiplicando por 1. O sea, ahí no estoy haciendo absolutamente nada malo. Pero, fíjense que aquí horas se me están cancelando con horas y la respuesta me da en minutos. ¿Cómo hago esta multiplicación? Eso lo aprendimos en la parte de matemáticas, cómo hacer esta multiplicación. Esta multiplicación sería 3 por 60, 180. ¿Y qué unidades me quedaron allí? 180 minutos. Efectivamente, ya pasé de horas a minutos. Ahora, ¿cómo paso de minutos a segundos? Tengo 180 minutos y debo multiplicar entonces por lo mismo. Yo sé, de antemano todos sabemos que un minuto consta de 60 segundos. Les colocamos aquí un minuto abajo, colocamos 60 segundos arriba, cancelamos minutos con minutos y nos queda 180 por 60, que ya ustedes ya saben que es 10.800 segundos. ¿Ok? Bueno, quiero mirar si esto fue claro. ¿Cómo convertir unidades? William dice que no fue muy claro. Listo. A ver. Ruby, Marien tampoco entendió y Ruby Cárdenas sí entendió.
Miremos a ver otro ejemplo. Les voy a colocar otro ejemplo. Yo quiero que ustedes me digan lo siguiente. Ejercicio para ustedes. Traten de hacerlo. Les voy a dar 3 minutos para que traten de hacerlo. Ejercicio, les voy a dar 3 minutos. Convertir 3 metros bueno, se puede hacer de otra manera si quieren también. Sí, ya, eso voy a hacer. Listo, no se preocupe ahí, Lucía, que ya lo subo. Entonces, convertir 3 metros a pulgadas. Mejor dicho, la pregunta es, ¿cuántas pulgadas hay en 3 metros? Háganlo sin trampa. No busquen en Google cuántas hay. Simplemente traten de hacer esa conversión así de manera honesta. Lo único que sí les puedo decir es que, bueno, yo la verdad es que no tengo muy buena memoria para estas cosas, pero creo que 1 centímetro es igual a 2.54 pulgadas. No, profe, no. Es al contrario, ¿no? 1 pulgada es 2.54 centímetros, ¿no? Una pulgada es 2.54 centímetros. Eso, sí, es al contrario. Gracias. Listo, ya lo iba a buscar. Eso, es al contrario. Es 1 pulgada es 2.54 centímetros. Lo tenía invertido. Bueno, traten de aplicar este método que les enseñé aquí de conversión para convertir 3 metros a pulgadas. Les voy a dar 2 minutos para que lo hagan. Sí, ya lo subo. Bueno, aquí les da 118.11. Luz es a pulgadas y 300. No te entiendo ahí muy bien, William, lo que quieres decir con eso. Luz es a pulgadas y 400 es centímetros. No entiendo qué dice ahí, William. William, ¿me explicas lo que dice ahí? No, escribí un poquitico mal. Le estoy diciendo a Luz que es a pulgadas y 300 es centímetros, no que se me fue ese 4 ahí. Vale, ok. Bueno, entonces... Perdón, profe. Sí, cuéntame. Le iba a hablar a William, que me dice que 300, y no que yo iba a ponerle si se me fue el 300, pero lo que hice yo fue 300 dividí por 2.54, que son las pulgadas. Ajá. Y eso me dio 118. ¿Por qué le hiciste de esa manera? 118.110.
¿Por qué lo hiciste así, Luz? Pues 300 lo de 100 metros, que son 3 metros, me dice. Ajá, 3 ajá. metros, y Ajá. los dividí por 2.54, que es son las pulgadas. Vale, sí, sí, es correcto. Sí, esa es la manera como se hace. Muy bien, muy bien. Entonces, pero Vale. entonces, bueno, gracias, gracias. Entonces, ahora tenemos entonces, de acuerdo con eso, ¿cómo se hace, digamos, haciendo un procedimiento técnico? ¿Qué es lo que ustedes, o sea, fíjense que ustedes lo pueden hacer sin necesidad de procedimientos técnicos, pero eso no quiere decir que tengan que hacerlo así, porque en una situación en la que no sepan hacerlo de manera intuitiva, se van a quedar nulos. Entonces, ¿cómo lo hacen de manera técnica? Primero lo convierten a centímetros. ¿Cuál es el procedimiento? Colocan los 3 metros y colocan el factor de conversión. ¿El factor de conversión qué es? La equivalencia de metros a centímetros. Aquí deben colocar la equivalencia. ¿Alguien dejó el micrófono activado? Por favor. Eso. Entonces, equivalencia de metros a centímetros. Entonces, un metro son 100 centímetros. Listo. Entonces, lo pasan de metros a centímetros. Así lo hacen. Y luego colocan la equivalencia de pulgadas a centímetros. Entonces, sería una pulgada son 2.54 centímetros. Fíjense que ustedes cancelan las unidades que están arriba con las unidades que están abajo. Entonces se cancela metros con metros, se cancelan centímetros con centímetros, ¿y qué me va a quedar? Se multiplican todos los de arriba. O sea, me queda 3 por 100. 3 por 100 es 300. Y se multiplican los de abajo. 1 por 2.54. Me da 2.54. Eso es lo que te estoy diciendo, William. Lo que te estoy diciendo es que efectivamente tú lo puedes hacer como tú quieras, pero yo que les recomiendo, como ustedes no son en este momento todavía, digamos, expertos en el área, lo mejor es que hagan las cosas como yo les recomiendo, mientras ustedes desarrollan una intuición, ¿de acuerdo? Pero claro, ustedes lo pueden hacer de la manera que quieran, siempre y cuando pues la respuesta que les dé es la respuesta adecuada. Entonces, aquí lo que van a hacer es esta división. Pues yo la haría en calculadora. Sí, cuéntame. Profe, Sí. lo que pasa es que, pues, en mi caso, yo estoy muy familiarizado con estos números. Claro, con las exacto. pulgadas, con las pulgadas, centímetros, todo eso. Entonces yo lo hago así mucho más rápido. Tú trabajas con esto, ¿no? Sí. Claro. Pero si me pongo a hacer todas esas ecuaciones, ahí pierdo. No, bueno, pero ya entendiste cómo se hace. Sí. O sea, sí, eso... Sí, ese punto ya lo estoy entendiendo más claro, pero para mí se me complica porque me llega a olvidar un procedimiento de eso, hay que frenado. Ah, bueno, sí, claro. Si se le olvida, entonces usted apela a lo que usted conoce. Entonces, bueno, la cuestión es eso, colocar siempre la equivalencia. En este caso, otra pregunta, ¿por qué coloco metros abajo y por qué coloco centímetros arriba? ¿Por qué no al contrario? ¿Por qué no colocar centímetros abajo y metros arriba? Y eso es porque yo debo colocar abajo lo que me cancele, ¿de acuerdo? Entonces, debo colocar lo que me cancele, por eso coloco metros abajo, que se cancela con estos metros de acá, y ya ahí se cancelaría. Igual aquí, coloco centímetros abajo y centímetros arriba para que se cancelen. Ese es el procedimiento que voy a aplicar, y efectivamente, pues eso da, si ustedes colocan aquí en Google conversión de, ¿qué dice? Metros a pulgadas, pues ya ustedes simplemente le colocan aquí 3 metros y les da pues 118.11 pulgadas, pero pues
La idea es que les estoy enseñando el procedimiento. Entonces, bueno, en este momento entonces ya sabemos hacer conversión de unidades. Ahora, vamos a ver entonces otros conceptos. El concepto de desplazamiento. Entonces, el desplazamiento se define como la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. O sea, el desplazamiento es algo que solamente interesa el punto final y el punto inicial, pero no cómo se llega desde el punto final hasta el punto inicial. Bueno, eso lo voy a escribir porque eso me parece importante. Entonces, el desplazamiento es la diferencia entre el punto inicial, entre el punto final y el punto inicial. Y el punto inicial. Es decir, interesa cómo se llega desde, mejor dicho, solo interesa a dónde se llega y desde dónde, sin importar cómo se llega ahí. Entonces digamos que ahí tenemos un ejemplo que nos permite visualizar un poco sobre eso, ¿no? Entonces digamos que tenemos, por decir algo, supongamos que este es el punto inicial. Punto inicial. Y este es el punto final. Entonces digamos que yo voy a hacer este recorrido. Digamos que sí. Digamos el punto inicial es mi casa. Es mi casa. Una casa hermosa. Y el punto final es, supongamos, la 14. Yo voy a la 14. Entonces, yo... y aquí hay un parque, ¿sí? Entonces, digamos que yo soy muy cauteloso y yo me voy de esta manera. Me voy por aquí, en una calle que hay aquí, y me voy por acá, en esta otra calle. Entonces yo hago este recorrido. Mi recorrido va a ser este. Llegué a la 14. Es el recorrido 1. Pero resulta que tengo un primo que a mi primo no le importa nada, ¿sí? Él hace lo que quiere y cuando quiere, y él tiene una moto y se va por todo el parque, así. Eso pasa por encima de perritos, eso pasa por encima de lo que sea y llega hasta la 14 por la mitad del parque. Y hay otra persona, digamos, que hay otra persona que tiene una pareja, entonces ellos no les interesa llegar a la 14 porque quieren demorarse, entonces esos se van por acá y caminan hasta acá y se devuelven y siguen por aquí y llegan hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres caminos. Yo les pregunto, yo les pregunto, ¿cuál de los tres caminos, en cuál camino, por cuál camino, mayor desplazamiento?
En el 3, Ruby Cárdenas dijo el 3, Marien dice que el 3. O sea, la pareja tiene el mayor desplazamiento. Ahora yo les digo a ustedes, muchachos, o sea, resulta que Marien, William, Ruby, Luz Andrea, todos ustedes dicen que es el camino 3, el de mayor desplazamiento. Y yo les digo, la respuesta es incorrecto. No es el camino 3 el que tiene un mayor desplazamiento. Entonces yo les digo a ustedes, lean esto que escribí yo ahorita, léanlo con cuidado y me dicen cuál camino tiene un mayor desplazamiento. ¿Cuál camino tuvo un mayor desplazamiento? Ah, es que aquí escribí mal. Ahí está mejor. No sé qué están hablando ahí. William, no manejo moto ni carro, les tengo un pánico. Ok, a ver, no, me perdí de la discusión. Bueno, no sé por qué están hablando sobre eso, pero luego miramos. Independiente. Bueno, lean de nuevo y me dicen entonces, lean ahí y me dicen cuál de los tres caminos tiene un mayor desplazamiento. No, no importa, no importa. La pregunta es, ¿por cuál camino hay un mayor desplazamiento? ¿En qué camino hay un mayor desplazamiento? El 1. Tampoco es el 1. Resulta, muchachos, resulta que el desplazamiento en los tres caminos es el mismo. La pregunta tenía una trampa. ¿Sí? Profe, Cuéntame. creo que ya la capté. A ver, Ya cuéntame sé cómo. cuál era la trampa. Ajá. Porque ahí dice el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento que tiene? ¿Puedes poner otra vez la pregunta? Sí, qué pena. Qué pena. Estoy hablando con Judy, Judy. ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Ajá. Bueno, dice, Sí. el desplazamiento es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Bueno, ahí Ujú. todo normal, ¿no? Dice, Sí. solo interesa a dónde se llega y desde dónde sin importar cómo se llega ahí. Yo Ajá. entiendo, pues ahorita pensando y analizando un poco, que dice que donde hay mayor desplazamiento y es porque en el 2 él pasa por el parque donde hay personas y perritos y hay Ajá. más gente. Sí. ¿A eso es a lo que se refiere? No. Entonces, ¿a qué? Lo que pasa es que el desplazamiento solo interesa el punto inicial y el punto final, ¿cierto? Eso solo interesa a dónde llega y de dónde arranca. Judy, el primer camino, el de la persona más civilizada, digamos, Sí, el punto final, ¿cuál es? la 14, ¿Y el punto inicial? la casa. Ajá, el camino 2, ¿el punto final cuál es? El punto final, la Ujú. 14 y el inicial, la casa. ¿Y en el camino 3? Lo mismo. Entonces, si solamente interesa el punto final y el punto inicial, ¿en qué se diferencian los tres caminos? En nada, Pues, nada, sí. ¿cierto? Porque solamente importa cuál es el punto final y ¿Y cuál es el cuál es el punto inicial. inicial? ¿Cuánto se desplaza? Quiere decir qué tanto te moviste o sea, qué tanto te desplazaste, qué tanto te moviste como un todo, ¿cierto? Ujú. Entonces, por eso los tres caminos son iguales en desplazamiento, ¿vale? Ok, bueno.
Eso, listo, Judy, gracias. Vamos a aclararlo exacto, se llega al mismo punto sin importar cómo lo haga. Exacto, entonces digamos que pongamos otro ejemplo como para que quede un poco más claro. Otro ejemplo. Entonces digamos que nuestro amigo Eduardo está aquí en los 2 metros, otra vez. Nuestro amigo decide caminar hasta acá, hasta los 10 metros. Entonces camina, 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 camina y se mueve hasta acá. 10 metros. A ver, ahí están preguntando algo. No, todavía no han perdido física. Apenas estamos empezando. No, no se preocupen. Entonces, llega hasta los 10 metros y luego dice, ay, me olvidé de la billetera. Entonces se devuelve. Se devuelve. Y luego cuando va por aquí dice, ah, no, ¿verdad que tengo tarjeta de crédito en el celular? Puedo comprar con eso. Y llega hasta aquí. Y aquí se queda quieto. Entonces, iba hasta acá, se le quedó la billetera, entonces se devolvió y aquí se acordó que puede comprar con otra cosa, con la tarjeta de crédito del celular. Entonces, aquí se detuvo. La pregunta es, ¿cuál fue el desplazamiento total de Eduardo? ¿Cuál sería? El desplazamiento total de Eduardo. Bueno, ahí están diciendo, ya colocaron una opción, dicen que fue 13 metros. No son 13 metros, tampoco son 15 metros. Recuerden la definición que colocamos aquí. Se las voy a colocar de nuevo. El desplazamiento se define como delta x y es la posición final menos la posición inicial. Sabiendo esta fórmula que les acabo de colocar acá, posición final menos posición inicial, ¿cuál sería el desplazamiento? De acuerdo a esa fórmula. Posición final menos posición inicial. Eso, exactamente, Judy. Serían 3 metros, ¿cierto? El desplazamiento son 3 metros. Entonces aquí el desplazamiento va a ser posición final, serían 5 metros, menos posición inicial, que aparece acá, van a ser 2 metros. Entonces me queda la resta entre 5 metros y 2 metros, y esa resta es 3 metros. El desplazamiento son 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces esa sería luz, apague. Ok. Y entonces vamos a mirar otro caso, digamos. Vamos a mirar... no, eso que apenas estamos empezando, pero empezamos así un poquito con mucho detalle de las cosas porque queremos que esta parte quede muy clara, ya que esta es como la base de entender el resto. Entonces, ahora, supongamos que aquí estamos en 0, 1, 2 metros, 3 metros. Entonces, Eduardo está aquí.
Aquí está Eduardo. Entonces, Eduardo otra vez va caminando, llega a 10 metros, ¿cierto? Y vuelve, es que Eduardo es muy olvidadizo, ¿no? Entonces Eduardo dice, ay, se me quedó el tapabocas, se me quedó el tapabocas. Entonces, va hasta acá y tiene que volver por el tapabocas y vuelve otra vez acá. Entonces digamos que la posición final de Eduardo es aquí. Y cuando se devolvió, se dio cuenta que ya era muy tarde, que ya no podía ir a la 14. Entonces la posición final serían los 3 metros. Entonces ahora en esta nueva situación, ¿cuál fue el desplazamiento de Eduardo? Exacto. Sí, apenas estamos empezando. ¿Cómo? Listo, entonces, a ver, efectivamente, el desplazamiento serían 0 metros, porque Eduardo no se movió. Fue hasta allá, volvió, y como un todo, Eduardo se quedó en el mismo punto en el que inició. Si ustedes quisieran hacerlo a través de una fórmula, delta X sería posición final menos posición inicial. O sea que aquí delta X va a ser 3 metros menos 3 metros. 3 metros menos 3 metros va a ser 0 metros, o sea, o 0. Mejor dicho, aquí 0 quiere decir que Eduardo no se movió. O sea, no se movió, no se desplazó, digamos. Entonces, es una pena por Eduardo, nada le ha salido bien el día de hoy. Pero en una próxima ocasión esperemos que le salgan mejor las cosas. Sin embargo, lo que hemos visto es que no se desplaza como un todo, ¿cierto? Pero sí se mueve, de hecho, él sí se mueve. Entonces, hay otro concepto que es la distancia total recorrida. Entonces, la distancia total recorrida, está aquí la definición, es la longitud del camino recorrido o la sumatoria de las magnitudes de los desplazamientos. ¿Ok? Entonces, fijémonos, exacto, sí, o sea, él sí se movió algo, digamos. En este caso que está acá, coloquémosle a esto que está aquí, coloquémosle el caso 1, digamos. Caso 1. Aquí sí hubo una distancia recorrida. ¿Cuál fue la distancia recorrida aquí? ¿Cuál fue la longitud de su trayectoria? ¿Qué dirían ustedes? 13 metros. Efectivamente. En el caso 1, efectivamente, la distancia recorrida, ¿cuál va a ser? La distancia recorrida es cuánto se desplazó al principio más cuánto se desplazó después. Al principio se desplazó de 2 a 10, es decir, 8 metros. Y luego se desplazó 5 metros. Entonces la distancia recorrida aquí fueron 8 metros más 5 metros. Es decir, aquí la distancia recorrida son 13 metros. En el caso 1. En el caso 2, este que está acá, ¿cuál fue la distancia recorrida? ...20 metros, dice William.
¿Qué opinan los otros? César dice que 14 metros. Exacto, la distancia recorrida son 14 metros. Eso, bueno, y ahí William también le puso 14 metros. Efectivamente, en el caso 2, la distancia recorrida son 14 metros. Sería delta x1 más delta x2, serían 7 metros más 7 metros, o sea que la distancia recorrida son 14 metros. Listo, ya sabemos entonces identificar cómo encontramos la distancia y el desplazamiento. Trayectorias, muchachos, hay de muchos tipos. Un objeto puede moverse en línea recta, o un objeto puede moverse en un círculo, o puede moverse en una elipse. Los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol. Un objeto también puede moverse en trayectorias parabólicas, en parábolas. ¿De acuerdo? Una parábola es, ahí lo explican como cuando se golpea una pelota, una bola de golf, que en el aire hace esto, hace como una curva, ¿cierto? O como cuando, sí, cualquier tipo de ejemplo así, o sea, o como cuando un arquero hace un saque de meta, que el balón se va así en el aire, hace una curva en el aire, ¿sí? Exacto, o es como un arco, o puede ser también una trayectoria irregular completamente, que sería, digamos, una trayectoria como la de una abeja, que está en un punto, se mueve a otro, luego sube, luego baja, izquierda, derecha, y no tiene como ninguna estructura. Todas esas son trayectorias. Ahora, vamos por algo que mucha gente también conoce de antemano, que es la fórmula de la velocidad. La fórmula de la velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, la velocidad, escribamos aquí, es algo que me relaciona el desplazamiento con el tiempo que se tarda en recorrerlo. ¿De acuerdo? Es el desplazamiento sobre el tiempo. ¿Ok? Entonces digamos lo siguiente. Vamos a suponer, digamos, un vehículo. No, un vehículo no. Supongamos... supongamos, sí, de nuevo coloquemos a nuestro amigo Eduardo. Y vamos a ponerlo esta vez aquí, en una posición de 3 metros. Eduardo es una persona saludable que sale a correr a las 6 de la mañana. ¿De acuerdo? Eduardo sale a correr a las 6 de la mañana en el parque. Entonces, nosotros lo vemos y lo saludamos. Cuando lo vemos, decimos que el tiempo es 0, porque ahí lo estamos viendo. Pero Eduardo va corriendo. Lleva puesto unos audífonos y se mueve rápido, entonces él no se detiene. A pesar de que lo saludamos, no se detiene, sigue corriendo. Entonces, resulta que Eduardo se está moviendo con una velocidad. Vamos a darle una velocidad a Eduardo. Vamos a decir que la velocidad de Eduardo es de 5 metros por segundo. Pregunta, ¿qué significa esto que está aquí? ¿Qué significa esta velocidad? ¿Qué significa 5 metros por segundo? $5 metros por segundo significa lo siguiente. Significa, por cada segundo que transcurre tiempo, coloque que transcurre de tiempo, Eduardo
en este caso, puede ser cualquier otra cosa, se desplaza 5 metros hacia la derecha. ¿Ok? Eduardo se desplaza 5 metros hacia la derecha. Listo. Va súper rápido. Bueno, sí, va demasiado rápido. Lo que pasa es que Eduardo no nos había contado que él era competidor. Entonces, por eso se mueve tan rápido. Sí, vale, imaginémonos que va eso. Entonces, sí. Entonces, digamos que yo lo veo allí, pero un segundo después, la pregunta es, un segundo después, ¿dónde lo voy a ver? Un segundo después, ¿dónde lo voy a ver? Eduardo no es físico. Eduardo hace otras cosas. Entonces, ¿dónde sería, a dónde estaría Eduardo un segundo después? Bueno, cuando pase un segundo, cuando el tiempo sea un segundo, la posición final de Eduardo va a ser, él se encuentra inicialmente en 3 metros, pero la velocidad me está diciendo que cada segundo se va a mover 5 metros. O sea que en lo que pasa un segundo, Eduardo va a hacer lo siguiente. Se va a mover 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5 metros hacia la derecha. O sea, Eduardo se va a encontrar a 8 metros. Entonces va a avanzar 5 metros. Aquí tengo que la posición final de Eduardo es 3 metros más 5 metros. Es decir, que Eduardo se va a encontrar en 8 metros. O sea, después de un segundo, ya él se va a encontrar aquí. El tiempo de un segundo, él se va a encontrar en 8 metros. Pregunta para ustedes. ¿A dónde se va a encontrar a los 4 segundos? ¿A dónde se encuentra a los 4 segundos? A los 28 metros, dice Luz Andrea. A los 28 metros, no. O sea, la pregunta sería, ¿a dónde se encuentran los 4 segundos? Después de que lo vimos. Sería así, más bien la pregunta. 20 metros, dice Marian. No, César dice 28 metros, tampoco. A los 4 segundos después de que lo vimos. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros lo vimos
cuando estaba a los 3 metros, ¿cierto? Cuando pasó un segundo, Eduardo se movió 5 metros. Cuando pasó otro segundo, o sea, a los 2 segundos, Eduardo se movió otros 5 metros. Cuando pasaron 3 segundos, se movió otros 5 metros. Y cuando se movió hasta 4 segundos, Eduardo se movió otros 5 metros. O sea que en total va a llegar a 23 metros. O sea, fíjense que yo puedo encontrar una fórmula. ¿Qué fórmula sería? La fórmula es que siempre voy a colocar aquí 3 metros, ¿no? Y aquí tengo 4 veces 5 metros. 4 veces. O sea, tengo 4 veces 4 por 5 metros. ¿Sí o no? Ahí ya, ahora sí le están dando con el punto. William ya 23, ya colocó Mario 23, efectivamente, esa es la respuesta. Entonces fíjense que la posición final, ¿cómo la van a encontrar? La posición final siempre va a ser la posición inicial más el tiempo por la velocidad, o coloquemos así, el orden no afecta el resultado, la velocidad por el tiempo. Entonces, esta va a ser la fórmula que nos va a permitir encontrar la posición de Eduardo en cualquier tiempo. Nada más es reemplazar con esta fórmula. Yo reemplazo con esa fórmula y puedo encontrar la posición de Eduardo en cualquier tiempo. Al reemplazar en esa fórmula, Profe. cuéntame, yo sé quién es, espérate, Andrea, ¿no? Sí, profe, qué pena con Ajá, usted. ¿Será que claro. me puedes volver a repetir lo de la fórmula? Es que me perdí allí. Vale, vale, listo, ok. Vale, Dale. profe. Puedo encontrar la posición de Eduardo en todos los tiempos. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos aquí? Aquí lo que dijimos es que cuando Eduardo se mueve un segundo, se mueve por un segundo, avanza 5 metros. 2 segundos, otros 5. 3 segundos, otros 5. 4 segundos, otros 5. Entonces, ¿qué estuve haciendo aquí? Sí, 4 veces 5. 4 veces 5 es 4 por 5, ¿no? 4 por 5. 4 es el tiempo y 5 es la velocidad. Entonces, la posición final es la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Es decir, esta fórmula que está aquí me permite encontrar la posición de Eduardo en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. Vamos a mirar si lo pueden hacer ustedes. Yo les pregunto, ¿Eduardo es capaz de mantener esa velocidad por 90 segundos? ¿Cuál va a ser su posición al finalizar esos 90 segundos? Entonces, les voy a dar un minuto para que reemplacen esa fórmula y ya les digo cómo sería ahí. Reemplácenlo ahí y me dicen cómo sería.
453 metros. Ok. Marian y William ahí llegaron a esa conclusión. No sé si Luz Andrea se perdió con la fórmula ahí. A ver, ¿cómo sería? ¿Quién está hablando ahí? Sí, Luz Andrea, cuéntame. No, profe, sí, no, yo ya me ubiqué un poquito. Listo, digamos que, ¿cómo sería la operación ahí, Luz? ¿Me puedes contar? Pues multipliqué los 90 metros, ¿ves? Los 90 segundos, Sí, sí. y le sumé los 3 metros. O sea, sería 90 por cuánto. Por aló, Aló, sí, te escuchamos, te escuchamos. por 5 por la velocidad. Eso sí. Sí, ya, ese es el proceso. El Entonces, proceso que hice. el proceso sería, Eh, es reemplazar en la fórmula. ¿Puede Aquí, subir un poquito el tablero, profe? Que es que no claro, lo claro. veo. Bueno, voy a hacer una cosa para que les quede más sencillo. Entonces voy a colocar aquí la fórmula. A ver. Y voy a pegar aquí. Ahí tengo la fórmula. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? Luz. ¿Mm? Profe, le voy a Sí. mandar, no puedo mandarle una foto de cómo se ve el tablero. Se ve a veces como blanco, a veces como morado, a veces como negro. Ah, dale, sí. Mándala, por favor. Por favor. Pues, ¿cómo le tomo? Bueno, pero mientras ella lo manda, entonces le voy a explicar. Entonces, la posición inicial son 3 metros. ¿Ok? Más, entonces voy reemplazando valor por valor. Entonces, 3 metros más la velocidad, que son 5 metros por segundo. 5, sí, son 5 metros por segundo. Ok, reemplazo la velocidad. ¿Y qué me falta de reemplazar? No, Ajá. ya soy como William, profe, que pierdo todos los números. ¿Qué es lo que hace William? Es bueno, que pierde todos los números. No, es que es Vale. 90 segundos, sí, profe. Eso, vale. Entonces, aquí sería que la posición final, yo estoy seguro que William está respondiendo ahí, sería 3 metros más 5 por 90, ¿no? Sí, señor. ¿Quedaría cuánto? Quedaría 5 por 90. Quedaría 450. 450 metros. Y la posición final, entonces va a ser 453 metros. ¿Vale? Listo. Esa sería la manera como se resolvería entonces esa cuestión que está ahí. Se resuelve de esa manera. Listo. Ok. Entonces, esa sería la manera como se reemplaza en una fórmula. Mariam, no tienes que desanimarte, Mariam, porque apenas estamos empezando, entonces digamos que le puedes ir cogiendo el tiro a medida que vamos avanzando. Entonces, ya sabemos entonces cómo encontrar la posición teniendo la velocidad. Fíjense entonces que yo puedo hacer lo siguiente. Yo también puedo generar una gráfica. También
se puede encontrar una gráfica, de posición con tiempo. ¿Cómo sería una gráfica de posición con tiempo? Bueno, nosotros en la clase de matemáticas aprendimos a hacer gráficas, ¿no? Primero teníamos que hacer una tabla de datos. Primero había que hacer una tabla de datos. La tabla de datos, ¿cómo era? La tabla de datos era, aquí colocábamos el tiempo y aquí la posición. Entonces, cuando vimos a Eduardo, el tiempo era 0 y la posición de Eduardo eran 3. Luego, el tiempo fue 1 y la posición era 8. Luego el tiempo fue 2, la posición fue 13, 3 con 18, ¿sí? 4 con 23 y 5 con 28. Entonces, esto se puede graficar. Esto se puede graficar. ¿Cómo se grafica? Miremos cómo se grafica. Yo puedo colocar aquí el eje vertical para las posiciones y el eje horizontal para los tiempos. Yo puedo colocarlo así. Y esto que está acá me dice cuáles son las parejas. Las parejas. ¿Qué pareja tengo? 0 con 3. Tengo esa pareja. Entonces, miremos, bueno, aquí sí tengo que empezar a marcar 1, 2, 3. Bueno, marquémoslos un poquito más lejos. 1, 2, 3, 4. Y aquí marquemos cada 5. 5, 10, 15, 20, 23. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, 0 con 3 sería un punto que es 0 en las T's y 3 en las X. O sea, 0 en las T's es aquí y 3 sería acá. Aquí sería 3. Luego tengo otra pareja. Otra pareja que tengo ahí es 1 con 8. 1 con 8 sería esta pareja que aparece aquí. Tengo otra pareja que tengo aquí, 1 con 8. Esta pareja, ¿quién va a ser? 1 con 8. Va a ser 1 aquí y 8 que sube hasta acá. Aquí está 8. Entonces tengo 8 en el eje vertical y 1 en el eje horizontal. ¿Qué otra pareja tengo ahí? Tengo 2 con 13. 2 con 13 sería aquí sería 13. Aquí tengo este punto y luego tengo 2. 2 con 13. Luego tengo 3 con 18. Aquí tengo 18 y aquí tengo 3. Sería este punto. Si yo grafico entonces uno todos los puntos, la gráfica va a ser lo siguiente. La gráfica va a ser esta. Ese color no me gustó. Esta. Esa sería la gráfica. Entonces, la gráfica es una línea recta. Entonces, en el caso que estamos viendo, en este caso, la gráfica de posición tiempo es una línea recta. Listo.
Ya entonces sabemos qué es la velocidad. Ahora miremos qué es la aceleración. Indica una relación entre velocidad y el tiempo que tarda en recorrerla. Entonces, velocidad y el tiempo que tarda en recorrerla. Entonces, miremos a ver, ¿eso qué va a hacer? Miremos a ver, aceleración. Comúnmente, ¿qué significa acelerar? Si ustedes dicen en un carro, acelere, ¿qué quieren decir con eso? En el lenguaje práctico. Uy. ¿Qué sería eso? Significa más rápido. Significa darle un movimiento, también significa eso. Entonces, acelerar quiere decir dar un movimiento, ir más rápido, sí, también es correcto. Entonces, acelerar quiere decir ir a una velocidad mayor, ¿ok? Entonces, la fórmula para la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa es la fórmula para la aceleración. Supongamos otro ejemplo para que entendamos qué es la aceleración. Vamos a suponer otro ejemplo. Entonces, supongamos que ustedes están en Cali, y quieren ir de paseo, quieren ir a ver, ¿a dónde? A Zarzal, ¿cierto? Quieren ir a Zarzal. ¿Qué distancia hay entre Cali y Zarzal? Vamos a mirar. ¿Qué tan lejos está Zarzal? Distancia de Cali a Zarzal. Son 134.2 kilómetros. Coloquemos 140 kilómetros. Entonces, de Cali a Zarzal hay 140 kilómetros. ¿Ok? Bueno, supongamos que ustedes van a una velocidad, digamos, inicial de 40 metros por segundo. ¿Sí? Y digamos que en 2 segundos, la velocidad aumentó a 60 metros por segundo. Repito, la velocidad inicial era de 40 metros por segundo y en 2 segundos la velocidad aumentó a 60 metros por segundo. De acuerdo a esta ecuación que está aquí, muchachos, de acuerdo a esta ecuación, ¿cuál es la aceleración del carro? De acuerdo a esa ecuación. Calcúlenla ahí. ¿Cuál sería la aceleración del carro? De acuerdo a esa ecuación, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál sería la aceleración del carro, No, muchachos? no ¿Sí? escucha al profesor. ¿No lo escucha? Pero la profesora, la coordinadora Andrea me dice que reinicie el internet, pero
¿Okay? ¿Cuál sería la aceleración? Entonces la aceleración va a ser velocidad final, 60 metros por segundo, menos velocidad inicial, 40 metros por segundo, sobre el tiempo, que son 2 segundos. Vamos a ver cuánto va a dar eso. La aceleración va a dar 20 metros por segundo sobre 2 segundos. Esa va a ser la aceleración, o sea que la aceleración va a ser 20 dividido 2, va a dar 10. Las unidades, porque sería la resta, entonces sería 60 menos 40, 20, ¿vale? Entonces las unidades de la aceleración son unas unidades un poco raras. Metro sobre segundo cuadrado. La pregunta ahora es la misma pregunta que nos hemos hecho. ¿Qué significa esa aceleración? ¿Qué quiere decir esa aceleración? ¿Qué quiere decir? Es que no sé si sea tu internet, Andrea, porque nadie más ha presentado problemas, entonces probablemente sería el tuyo, que el resto no, creo que nadie más está teniendo dificultades. Marien dice que aumentó 10 metros en 2 segundos. Entonces sería eso, Andrea. Yo creo que si es tu internet, podría ser que esté un poquito lento hoy el internet. Esta velocidad lo que quiere, esta aceleración quiere decir que por cada segundo de tiempo la velocidad aumenta en 10 metros por segundo. O sea, lo que quiere decir esto es que por cada segundo la velocidad aumenta en 10 metros por segundo. Entonces, digamos, lo que quiere decir esto es que es lo siguiente. La velocidad inicial son 40 metros por segundo. O sea, ¿qué significa esto? Que esta es la velocidad en el tiempo cero. ¿De acuerdo? Ahora, por rato se ve naranja, dice. Sí, pues me parece raro porque... No, yo creo que de pronto ¿saben qué pasa, muchachos? Que cuando yo cambio las páginas para ver lo que ustedes están escribiendo, en ese momentico hay un delay. O sea, un delay es un tiempo que se demora en aparecer en mi pantalla. Entonces yo creo que lo que pasa es que cuando yo cambio las pantallas, ese delay es el que los confunde a ustedes. Entonces voy a buscar la manera de que de no tener que cambiar pantallas. El problema es que me tocaría, creo que usar una aplicación que está integrada aquí de tablero, que sería, pues, pero creo que sí lo puedo hacer. Entonces, creo que para la próxima clase voy a probar no cambiar de pantallas, porque aquí lo que yo hago es que yo cambio pantallas para ver lo que ustedes están diciendo. Sin embargo, podría ser eso lo que genera un delay para ustedes. Entonces, después de que pasa un segundo, la velocidad ya se aumenta en 10 metros por segundo. O sea, la velocidad va a ser 50. Por cada segundo, la velocidad aumenta en 10. O sea que en 2 segundos, la velocidad sería de 60. En 3 segundos, la velocidad sería de 70. Y esto poco a poco se va volviendo una cosa muy peligrosa. ¿Sí o no? Porque la velocidad no se debería aumentar tanto. Pero bueno, en este momentico no estamos cuestionando qué tanto está aumentando la velocidad, sino que estamos diciendo que la velocidad va a aumentar y aumentar y aumentar. Fíjense que llegamos a los
5 segundos, la pregunta es, a los 5 segundos, ¿qué velocidad lleva? Miremos a ver. A los 5 segundos, ¿qué velocidad va a llevar? Pues a los 5 segundos, la velocidad que va a llevar sería la siguiente. La velocidad final a los 5 segundos, la velocidad final a los 5 segundos va a ser la velocidad inicial, que es de 40, y por cada segundo que pasa, aumenta en 10. 10 metros por segundo al primer segundo. Al otro segundo aumentan otros 10. Luego otros 10. Luego otros 10 y luego otros 10. Aquí en el segundo, en el tercero, en el cuarto segundo y en el quinto segundo. O sea que en total la velocidad final aquí va a ser 40 más 5 más 10 por 5 segundos. O sea que aquí la fórmula para la velocidad final va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta va a ser la fórmula para la velocidad final del carro. Fórmula que me permite conocer la velocidad final, la velocidad del carro para todos los tiempos. Esta fórmula me permite conocer la velocidad del carro para todos los tiempos. Entonces, muchachos, pregunta. Vamos a hacer dos preguntas. Si el carro sigue aumentando velocidad con esa misma aceleración, ¿qué velocidad tendrá a los 20 segundos? Respondan ustedes esa. ¿Qué velocidad va a tener a los 20 segundos? ¿Cuánto tendría a los 20 segundos? Eh, 60 no. 60 no sería. ¿80 tampoco? Ni 40. César sí ya dio con el número. Rubí Cárdenas, me imagino por cuál fue la confusión. Pero entonces sí, el número es el que tiene César ahí. Entonces sería por la siguiente razón. Sería, muchas veces es reemplazar en la fórmula. Reemplacemos en la fórmula. Entonces, la velocidad final va a ser ¿cuánto? Entonces, ¿quién me ayuda ahí? ¿Quién me ayuda aquí para esto? William, ¿puedes activar el micrófono? Pero en ese pedacito me perdí. Bueno, no me preocupe, William, aquí lo resolvemos.
Primero, ¿qué reemplazamos en la fórmula? Espérate. ¿La velocidad final? No, no. En la fórmula, ¿qué es lo primero que hay después del igual? Velocidad 0. Ajá, la velocidad inicial. La inicial, sí. ¿La velocidad inicial cuánto es en este problema? ¿Cuál es la velocidad con la que él inicia? ¿No era 40? 40. O sea, ¿qué número debo colocar ahí? 40 kilómetros por hora. 40 metros por segundo. 40 metros por segundo, sí. Más. Sigue más, ¿no? Sí. ¿Qué sigue después del más? ¿Qué sigue ahí no, después? no. ¿Qué sigue? La No, aceleración. sí, aceleración total. Uf. ¿Qué sería cuánto? Es que me tiene perdida con esto ahorita, pero está leyendo otra cosa. Dale. No, es que me tiene perdida porque llegó un informe aquí y me puse a medio revisarlo y no sé qué pasó. Vale. No te preocupes. Igual aquí la aceleración, fíjate. La misma, 10. 10. ¿Listo? ¿Y el tiempo cuánto sería el tiempo? 10 metros. Aquí lo está diciendo. 10 metros, 20 segundos. Sería el tiempo, listo. 20 segundos. Listo. Vamos a hacer esa operación. Aquí me va a quedar 40 metros por segundo. ¿Y qué me queda de esta multiplicación? ¿10 por 20? 200. 200. Y luego sería hacer la suma. ¿Se acuerdan que vimos que primero son las multiplicaciones y luego la suma? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Vale. Sí. ¿Y cuánto sería la suma? 240 metros por segundo. Listo. Y entonces esa sería la fórmula esa sería la velocidad final. ¿Ok? Bueno, hecho, listo, William, gracias. Entonces, ¿cómo sería entonces, bueno, qué dudas tienen allí? ¿Qué dudas hay sobre lo que hemos dicho hasta ahí? Profe, ya me quedé en la mitad de la clase, me desconecté. Mil gracias por su tiempo. Me pondré al día. Que tengan buena noche. Ok, vale, Luz. Bueno, igual ya estamos acabando. Quédate porque ya voy a decir la tarea de todas maneras. Entonces, bueno, ya acabamos de ver lo que es la velocidad, la aceleración. Lo último que quiero de pronto decirles es que en este caso, eso lo profundizamos un poco la clase que viene. Si yo grafico de nuevo tiempo con velocidad, también puedo hacer una tabla de valores, ¿cierto? La tabla de valores va a ser así, digamos. Va a ser aquí voy a colocar el tiempo, aquí la velocidad. El tiempo inicial es 0, la velocidad 40. Luego 1, la velocidad 50. 2, la velocidad 60. 3, 70. 4, 80. Entonces digamos que yo coloco aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, listo. Entonces aquí 1, 2, 3, 4. Entonces 0 va con, aquí está 40. Entonces 0 va con 40. Ok. 0 iría con 40. 1 va con 50. 2 va con 60. O sea que al final la gráfica que va a obtener aquí es una gráfica también de una línea recta. Ok.
Entonces, bueno, yo creo que con eso acabamos aquí. La próxima clase como que redondeamos más estas ideas. Y entonces les voy a dejar entonces la siguiente tarea. La tarea va a ser, yo les voy a subir un banco de preguntas tipo ICFES, ¿de acuerdo? Al WhatsApp. Se las voy a colocar, se las voy a colocar se las voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Y entonces, del banco de preguntas ICFES que les voy a subir, aquí lo estoy colocando en el chat, hay una parte que dice mecánica clásica de partículas. Ahí van a ser los ejercicios 7, 8 y 24. El más importante es el 24. Ese es el más importante. Entonces van a hacer esos ejercicios. Ese ejercicio, el 24, tiene un video. Lo voy a mandar. Pero la idea es que ustedes lo hagan sin video y luego comprueben la respuesta a través del video que está ahí. Esa va a ser la tarea. Y de la cartilla que usted les envió a Andrea, de ahí también les voy a dejar unas preguntas, sino que no la veo aquí. Déjenme yo ver si la encuentro aquí. A ver. Bueno, no. Bueno, desde la cartilla que les mandó Andrea, yo les voy a mandar unas preguntas y son 3 preguntas apenas. ¿De acuerdo? De la cartilla que les mandó Andrea, les voy a dejar 3 preguntas. Se las digo por WhatsApp. La cartilla que les mandó Andrea, les dejo 3 preguntas. Listo, muchachos. Entonces, ese sería el trabajo que haría para el día jueves, a la misma hora. Entonces...